En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano, al estudio del libro de los Hechos, capítulo 2. Bienvenido a este su programa Viva y Eficaz. Bienvenido a este estudio bíblico. En el capítulo 2 estamos estudiando el contenido del mensaje evangélico o del mensaje de las buenas nuevas de salvación. El mensaje central de las buenas nuevas de la salvación es Cristo mismo. Predicamos a Cristo. Eso significa que tenemos que hablar quién es Cristo, cómo vino del cielo a nosotros, cómo se encarnó y tomó forma humana en el vientre de una virgen, cómo comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años y cómo el Señor anduvo haciendo bienes, predicando, enseñando al pueblo, sanando a los enfermos y haciendo maravillas, milagros y portentos. Y sobre todo el mensaje del Evangelio es aclarar a la gente por qué Cristo murió en una cruz. No fue una muerte accidental, fue un plan que se cumplió en la persona de Cristo y que Él vino a cumplir ese plan que en la eternidad la Trinidad misma estableció ese plan para que se cumpliese y así poder salvar a los que el Señor había determinado también que fuesen salvos. Él dice que vino a dar su vida en rescate de muchos. Así que ahora nosotros estamos viendo el capítulo 2, amados hermanos y hermanas, y estamos analizando el contenido de este mensaje. Bueno, los primeros apóstoles enfatizaron bastante sobre la resurrección y la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Y enfatizaron sobre la autoridad que ellos tenían para predicar el Evangelio. Enfatizaron sobre el contenido también de la gran comisión. Así que cuando a Pedro le preguntan los judíos, ¿y qué haremos? Porque estaban compungidos, estaban tocados, estaban convictos de pecado por la presencia misma del Espíritu Santo, entonces preguntan qué debemos de hacer y la respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, porque al principio de la predicación del Evangelio, el arrepentimiento y el bautismo iban juntos, casi significaban la misma cosa. Y entonces Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, porque la fe que salva es la fe en la persona de Jesucristo. Entonces, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí enfatiza, porque recuerde usted, hermano y hermana, que este primer sermón que Pedro está predicando, lo predica en el contexto del gran acontecimiento de la venida del Espíritu Santo sobre 120 personas que están en una casa.
Luego entonces les está aclarando Pedro que es el cumplimiento de una profecía que pronunció el profeta Joel en el pasado y que ahora tienen que creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el nombre de Jesús y van a recibir también, además de la salvación, van a recibir el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso es el llamado. Pedro les dice, arrepiéntanse, crean en Cristo, bautícense en el nombre de Jesucristo. Un bautismo que el mismo Señor Jesús había instituido, diciéndoles, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego les dice que si hacen eso, van a recibir el don del Espíritu Santo, porque la promesa es precisamente para el pueblo judío. Joel profetizó para el pueblo judío, para Israel. A Israel se le dieron las promesas y las profecías. Entonces, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, porque habían muchos israelitas que no vivían en Israel, sino en muchos otros países. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aquí estamos incluidos nosotros, porque también a los gentiles se les ha predicado el Evangelio. Para nosotros es el Espíritu Santo. Para nosotros. Así que los que escuchaban este mensaje que Pedro predicaba, él les instaba y les decía, arrepiéntanse, apártense para Dios, vivan para Dios, para que sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí pues entonces concluye el sermón que predicó Pedro en ocasión de la venida del Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban en una casa. Y Pedro les aclara el significado de la profecía de Joel y les predica también a Jesucristo. Y les dice que si creen en su Mesías, que murió en la cruz y que resucitó, también ellos van a recibir el don del Espíritu Santo, porque ese don es una promesa de parte del Señor para el pueblo israelí, para los judíos que están también en otras naciones y para aquellas personas que están muy lejos y para cuantos el Señor llamare. Es decir, también la promesa del Espíritu es dada a nosotros, los gentiles. Y luego entonces se nos da el número. Dios quiso aclarar y decir el número de los que recibieron a Él.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego de que Pedro predica este mensaje, se nos da un bosquejo, se nos da un esquema de cómo se organizó desde el principio la Iglesia de Jesucristo. Y se mencionan aquí cuatro cosas importantes, 4 principios, 4 fundamentos que una iglesia auténtica cristiana debe de tener. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay cuatro cosas importantes, fundamentos importantes, columnas que sostienen la iglesia y que identifican a una iglesia verdaderamente cristiana. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque Cristo estuvo con ellos, con los apóstoles. En aquel entonces eran solamente discípulos. Apóstol quiere decir enviado, comisionado. Son apóstoles desde el momento en que el Señor los envía a predicar el Evangelio. Antes eran aprendices, seguidores de Cristo que estaban aprendiendo la doctrina del Señor. Entonces los primeros cristianos, en este caso dice que habían como 3,000 personas, perseveraban en la doctrina que los apóstoles les predicaban, les enseñaban. La doctrina que los apóstoles habían recibido de labios de nuestro Señor Jesucristo. Ellos empezaron a enseñar, cumpliendo así una de las cosas que están en la gran comisión, cuando Cristo dice: hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Entonces los discípulos, en obediencia al Señor, empezaron a hablar, a enseñar lo que el Señor les había enseñado a ellos durante 3 años. El principio es esto: una iglesia se caracteriza como verdadera iglesia de Cristo cuando la iglesia es formada, capacitada, enseñada, adquiere madurez a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, contiene 66 libros y aquí está la doctrina para la iglesia. Se declara que la palabra de Dios es la autoridad máxima para regir la conducta y la vida de la iglesia. Si algunos se reúnen y no estudian las Sagradas Escrituras y basan su fe y su conducta y su formación en otro libro o en otras cosas, en filosofías o enseñanzas que no son bíblicas, esa no es una iglesia de Jesucristo. Todos, cuando vamos al templo, llevamos nuestra Biblia y se nos enseña esos principios, doctrinas de las Sagradas Escrituras que rigen la conducta de nosotros y la vida de todos nosotros. Por eso se dice que el primer pilar de una iglesia auténtica es que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Estos apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Algunos autores del Nuevo Testamento estaban asociados con los apóstoles originales. Así que si queremos ser edificados para crecimiento, para salvación, para conocimiento del amor, de la gracia y conocimiento de Cristo, tenemos que estar sometidos a la enseñanza y a la disciplina de la palabra del Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso la iglesia primera creció y aunque sufrió mucho a causa de la persecución de Satanás y a causa también de que surgieron herejías y doctrinas falsas, ellos permanecieron firmes porque se sometieron a las enseñanzas de los apóstoles. Tenían comunión unos con otros. Esto es sumamente importante. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Aunque tenemos muchas habilidades diferentes, todos nosotros tenemos nuestra propia personalidad, pero todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tanto la iglesia universal como la iglesia local, somos uno. Así que tenían comunión los unos con los otros, estaban juntos, se reunían, comían juntos, practicaban el rito de la cena del Señor y tenían en común todas las cosas. Ese es otro de los fundamentos. No podemos vivir separados, aislados del resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Mañana vamos a hablar un poquito más de este principio de la comunión unos con otros. Yo lo espero mañana y Dios lo bendiga a usted, sea fiel a Cristo, ame al Señor y obedezcamos todos su palabra. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.